Bueno, buenas noches amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Enfoque Holístico. Hoy con un invitado muy especial, el terapeuta Gustavo Márquez, que nos va a hablar de las terapias que él practica. Bienvenido Gustavo, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme, realmente es un placer estar aquí en este espacio. Disfrutamos mucho de la amistad que tenemos y de esta posibilidad de compartir terapias, que lo que intentan es ayudar a la gente y bueno, es un poco lo que sentimos, ¿no? Esa necesidad de colaborar, de poner nuestro granito de arena para que este sea un mundo un poquito mejor. Buenísimo. Mira Gustavo, siempre me llamó la atención desde que te conozco una técnica que vos practicás. Con el poco tiempo que hace que te conozco, sé que la practicás muy bien y es la terapia, la medicina ancestral indígena. Me gustaría que le contaras un poco al público en qué consiste, en qué se basa, para qué sirve, para qué lo utilizas. Bien, mira, es una buena pregunta para arrancar, porque eso explica lo que podemos hablar después, que vamos a centrarnos un poco en lo que es la homeopatía y la ciencia homeopática, pero tiene la misma base. Si bien la homeopatía arranca desde, diríamos, los conceptos de la antigua Grecia, de Galeno, de Hipócrates, la medicina tradicional indígena toma en otra época y en otro momento un montón de aspectos sumamente parecidos, que después el tiempo lo fue desvirtuando en lo que hoy es la medicina que la gente conoce como una alternativa más, que es la medicina alópata, y que es bastante nueva, se puede decir, en la historia del ser humano. Pero antiguamente los principios que regían la antigua medicina y la medicina tradicional indígena eran prácticamente parecidos. Principalmente antes, parte de dos conceptos diferentes. Para la mente occidental, nosotros somos dos personas que tenemos conciencia, que estamos en un lugar abstracto, unidos en el mismo tiempo y espacio. Pero para los indígenas, la mentalidad es dos personas que están unidos por un sentir común de que pertenecen a algo. En ese pertenecer a algo, la conexión, el sentir, el vincularse es totalmente diferente. Por lo tanto, las medicinas tienen otros principios que van por otros lados, en donde lo que se intenta principalmente es ver el espíritu, es ver la energía, es ver la esencia que cada cosa tiene y qué es lo que hace que una persona se enferme o esté sana. No es solamente una bacteria, un microbio o una alteración climática que logra que una persona se enferme, sino que es todo un contexto. Vos como terapeuta, en lo que vos hacés, sabés muy bien que cuando viene una persona, no viene solo la persona. Viene su familia, su esposa, su padre, sus hijos, su trabajo, su entorno, hasta su ciudad. Todo eso influye en el bienestar o no de un ser humano. Los antiguos griegos, cuando empezaron a desarrollar la medicina como actualmente la conocemos, tenían el mismo principio. Tanto Galeno como Hipócrates, principalmente Hipócrates, decía que el cuerpo humano se regía por humores, y según esos humores era como la persona era más fluida o más rígida. Todo eso se fue con el tiempo desarrollando en otras técnicas, si bien el libro de Hipócrates duró como 500 años, como una especie de Biblia de la medicina, hasta el siglo XVI, más o menos XVII, en donde aparecen otros médicos que empiezan a darse cuenta que las técnicas que se habían desarrollado en estos siglos no eran las más convenientes para el ser humano. ¿Entendés? Porque lo que ocurría era que decían, como decía Paracelso, que habían, y Hahnemann también, el precursor de la homeopatía, que habían medicinas que hacían más daño que bien, y que el paciente sufría mucho más de lo que realmente la medicina podía darle solución. Dentro de la medicina indígena el principio era el mismo. Primero se trataba a la persona con todo el contexto. O sea que si no entiendo mal, las antiguas civilizaciones comprendieron primero el todo que somos. Claro, en esa opción está muy lejos de lo que hoy se ve dentro de la medicina alópata, de seccionar la persona en partes, ¿no? Entonces es un especialista en el corazón, otro en los riñones, otro en el hígado, otro en la sangre, y cada uno toma su área de trabajo en forma independiente. Dentro del contexto de esas medicinas antiguas, eso no era posible porque el ser humano, todo estaba vinculado. Incluso la medicina china, que tiene más de 8 o 9 mil años de antigüedad, también toma
todos los canales de energía que utilizan la acupuntura como un todo, en donde los órganos se complementan y se conectan también con las emociones. ¿Ah? Por ejemplo, dentro de la medicina indígena hay enfermedades que son resultados de un susto. Hay enfermedades que son resultados de un ánima, de tu ánima que se va, tu ánimo se va. Entonces quedas desanimado, desganado, quedas agotado, cansado, ¿entendés? No tenés una enfermedad visible y tampoco es una depresión. ¿Ah? Y eso se encuentran, bueno, otros resultados. En la zona de Centroamérica son comunes tratamientos por enfermedades que parten del frío o del calor. Se curan haciéndole lo opuesto a la persona. O sea, el hecho de agarrar un frío puede generar determinadas patologías que presentan determinados síntomas. ¿Ah? Y el hecho de agarrar calor, exceso de calor también. Entonces se tratan con plantas o con diferentes tipos de terapias, ¿no? Y que curiosamente funcionan muy bien. Pienso que sí, estoy seguro que sí. ¿Y cómo se conecta, digamos, esas técnicas ancestrales con las técnicas de nuestros días, digamos? Yo sé que practicás técnicas que ya son más modernas, entre comillas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Utilizamos hasta aparatos electrónicos, computadoras. Soy iriólogo, entonces de la iridología tenemos iridioscopios y otro tipo de análisis que profundizan qué es lo que está de pronto funcionando mal en un organismo. ¿Ah? Pero hay muchos aspectos de esas medicinas que hoy se pueden rescatar. Hay cosas que quizás han quedado en el mito antiguo, hay cosas que han cambiado y hay cosas que se han superado en trabajos de investigación muy profundos que se hicieron. Pero hay muchos aspectos que hoy vale la pena destacar y que funcionan muy bien. Excelente. Mencionaste la iridiología, sos iridiólogo. Siento curiosidad por esa técnica y yo supongo que debe haber muchas personas escuchándonos, viéndonos, de que le gustaría que profundizaras un poco sobre esa técnica. Si te parece, vamos al corte y después volvemos y te explayas más. Bueno, encantado. Porque viajar es otra forma de controlar tu estrés. Mundo Viajes. Uruguay 768, teléfono 473-27151 o 473-26231. Mundo Viajes. En mi caso, llegué hasta José María Rosas con un problema en la rodilla derecha y también en la columna. Me solucionó el problema, me sacó el dolor, andaba rengo, andaba con un bastón, incluso los médicos me habían dicho que tenía que convivir con el dolor. No solamente me solucionó esos problemas que tenía, sino que además me gané un amigo y en un entorno ahora, en ese consultorio que tiene allí, viendo la ciudad y todo eso, y estoy con muchas ganas de vivir y con salud. Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas. Sanación cuántica integrativa. Reiki, aromaterapia, gemoterapia, respiración consciente, técnicas de relajación, control de ansiedad y estrés. Doctora Shirley Domínguez, 099078733. Terapias complementarias para estar y sentirse mejor. Bueno, volvemos con nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Márquez. Había quedado una pregunta pendiente, Gustavo, y es sobre el tema de iridiología,
que sabemos que lo practicás y da unos excelentes resultados, pero nos gustaría que profundizaras más en este tema y en esta técnica, ¿verdad? Bueno, la iriología es una ciencia que arranca desde el Antiguo Egipto. Ya hay algunas inscripciones que se encontraron donde se hace referencia al estudio del iris para comprender el funcionamiento del organismo. Durante muchos siglos se tomó como algo muy simple, muy básico, el estudio del iris, sin desarrollarlo como ciencia, como aparece después en el siglo XVI, en donde un médico alemán caza una lechuza, eso dice la leyenda, y cuando la toma con una bolsa se le quiebra una pata. Entonces él se lo lleva, le entablilla la patita, y al otro día ve que la lechuza tiene en el iris una línea que el día anterior no tenía. Entonces se le ocurrió que esa línea podía tener que ver con la fractura. Como él era médico, empezó a hacer una especie de estudio de cada paciente que llegaba, en donde tomaba dibujos del iris y los iba comparando. Y vio que las personas con similares patologías presentaban similares signos en el iris. Así que empezó a utilizarlo como una forma de apoyar y para, diríamos, prevenir también cuando una persona venía con una dolencia confusa, por dónde podía venir el problema. Con el paso de estos últimos siglos, empezó a desarrollarse la iridología como ciencia, si bien no está, diríamos, dentro de la medicina alópata admitido, porque todavía no se conoce cómo funciona. Sí hay un concepto que tiene que ver con que el iris tiene una correlación con todas las células del ojo, inclusive las de la retina. La esclerótica, que es la parte blanca del ojo, se une a la córnea sin ningún tipo de interrupción. O sea que las células de la córnea y las células escleróticas son las mismas. ¿Por qué eso transparente la de la córnea y la de la esclerótica no? Es parte de la composición del cuerpo humano, pero son las mismas células, ininterrumpidas. Y unidas a su vez a la retina, y unidas a su vez al nervio óptico, que es el nervio más grueso que tenemos. Ese nervio óptico forma dos pares, un par de nervios, que se cruzan en el cerebro. Tenemos en la zona de la nuca la zona de la visión, y así la imagen invertida que aparece en nuestro ojo, nuestro cerebro se encarga de darlo vuelta, unir nombres con formas, darle un sentido a todo, pero para lograr eso, ese nervio se abre en el cerebro y interpenetra toda la malla neuronal hasta ese sector. A partir de ahí, lo que se ve es que cualquier cosa que ocurra en el cuerpo llega al cerebro y de alguna manera se refleja en el iris. Lo que ocurre entonces es que cuando hay cualquier anomalía dentro del cuerpo, o no, si un cuerpo está perfectamente sano, el iris aparece perfecto. Si bien el único iris perfecto es el de los bebés recién nacidos. Del momento que una persona nace y empieza a tomar contacto con alergias, con diferentes virus y bacterias, a desarrollar su sistema inmunológico, el iris empieza a cambiar. Que además el iris cambia, el iris no es fijo toda la vida. Las manchitas, rayitas que tenemos van cambiando. Dentro de eso tenemos enfermedades que pueden detectarse antes de que aparezcan, mientras están presentes o después que se han curado. Siempre aparecen esas marcas, que bueno, que es una forma interesante de poder comprender un poco cómo funciona el cuerpo. Podemos decir entonces de que vos haces un diagnóstico enfocándote en el iris del consultante, ¿verdad? La palabra diagnóstico corresponde al acto médico. Nosotros no podemos diagnosticar. Sí podemos sugerir o entender que de pronto el diagnóstico que trae el paciente, y la mayoría de la gente que atiendo ya viene, justamente ha pasado por médicos, así que bueno, viene con todos los análisis y todas las cosas que le han hecho, y es más fácil comprender cómo está comportándose el organismo y si realmente el tratamiento que está haciendo es el correcto o no, porque a veces aparece, bueno, diferencias entre lo que la medicina alópata ha resuelto como diagnóstico y lo que uno ve en el iris, que en realidad es la respuesta del organismo frente a una anomalía que está ocurriendo, ¿verdad? Ese es digamos, es una forma de apoyarse. Bien, y es decir, ¿cómo definirías vos cuál es, digamos, qué es lo que aporta lo que vos
observás y tu opinión con respecto a lo que ves en el iris? ¿Y cuál es el paso siguiente después de esa opinión o de, digamos, esa conclusión a la que llegas? El iris, desde el momento que lo observás con las lupas o con el iridoscopio, que es un aparato que se conecta a una laptop, es un universo maravilloso. Es increíble la composición que aparece en eso que está amplificado, y cuando uno entiende que hay una relación entre los órganos y los diferentes filamentos que componen el iris, empezás a entender cómo ese organismo está funcionando, e inclusive podés llegar a ver cuáles son los disparadores emocionales que están generando diferentes enfermedades que son resultado de somatizaciones, a veces de problemas que la persona está viviendo por situaciones de estrés o lo que sea. Ese estrés puede estar producido tanto por un estafilococo dorado en la piel, como puede estar producido por una situación emocional que está viviendo en el trabajo o con su familia. A veces comento de que uno puede, observando un iris, saber si una señora está enojada con el esposo, por ejemplo, o a la inversa, o si ha pasado por una decepción, o si está de pronto con una gran tristeza encima, y que esa tristeza, resultado de su vida, ¿no? La está somatizando en forma de diferentes enfermedades, que todo eso está muy estudiado, ¿no? Vamos a entender que no es un invento, ¿tá? Es parte de un desarrollo que ha llevado mucho tiempo, y es muy interesante, es hermoso realmente. ¿Cómo unís, digamos, esta técnica que practicás, o sea, la iridiología, con lo que viene después? Es decir, ya sea con la homeopatía, yo sé que practicás la homeopatía de una manera muy particular, muy especial, y que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, digo, porque la persona, el consultante, va a venir a vos o viene a vos buscando una solución a algo que todavía no ha conseguido, ¿verdad? Entonces, más allá de todo lo que te aporte, la información, digamos, que te aporte, vos vas a sacar tu conclusión, a tener tu opinión por ese estudio del iris. De ahí para adelante, ¿cómo sigue? Hay terapias que no son invasivas, no son agresivas, son mucho más dulces y, diríamos, más suaves para tratar un montón de patologías. Vamos a entender acá que yo no estoy en contra de la medicina alopática. Si tú tienes un niño que una crisis de broncoespasmo o una persona con un ataque cardíaco, no lo vamos a atender con terapias naturales, que son lentas, a veces, a mediano plazo, a corto plazo, pero vos a la persona la tenés que sacar de la crisis. Y en eso sí, la medicina alópata es brillante. O sea, todo el equipamiento que existe en los sanatorios, en los hospitales, es importante para eso. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento posterior? ¿Qué pasa cuando la persona ya comienza a vivir su vida y tiene que seguir tomando una medicación que a veces le dicen de por vida, o tiene que, como vos escuchado muchas veces, acostumbrarse al dolor, o de repente la solución quedó ahí? Bien, para eso hay terapias naturales complementarias de esa medicina alópata que funcionan, diríamos, bastante bien. Y son unas cuantas, o sea, en mi caso utilizamos la homeopatía, la aromaterapia, la fitoterapia, que es fundamental también, que es el uso de las plantas medicinales, ¿ah? Y dentro de eso, lo que es el laboratorio homeopático, existen hasta diferentes formas de homeopatías que pueden ser alquímicas, espagíricas. Perdón, si me permitís, esto está muy interesante, esta conversación está muy interesante. Vamos a ir un corte y después seguimos profundizando con Gustavo Márquez, terapeuta, iridiólogo, homeópata, fitoterapeuta. Porque viajar es otra forma de controlar tu estrés. Mundo Viajes. Uruguay 768, teléfono 473-27151 o 473-26231. Mundo Viajes. En mi caso, llegué hasta José María Rosas con un problema en la rodilla derecha y también en la columna. Me solucionó el problema, me sacó el dolor, andaba rengo, andaba con un bastón, incluso los médicos me habían dicho que tenía que convivir con el dolor.
No solamente me solucionó esos problemas que tenía, sino que además me gané un amigo y en un entorno ahora, en ese consultorio que tiene allí, viendo la ciudad y todo eso, y estoy con muchas ganas de vivir y con salud. Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas. Sanación cuántica integrativa. Reiki, aromaterapia, gemoterapia, respiración consciente, técnicas de relajación, control de ansiedad y estrés. Doctora Shirley Domínguez, 099-07-8733. Terapias complementarias para estar y sentirse mejor. Bien, ingresamos a este último bloque de este programa con el terapeuta Gustavo Márquez, que nos estaba contando sobre el tipo, la clase, la forma de homeopatía que él practica. Bien, cuando empezamos el programa hablábamos de la medicina que arrancaba para la medicina occidental en la antigua Grecia, ¿verdad? Esculapio era hijo de Apolo y era justamente el protector de la medicina. De ahí sale ese báculo que tienen los médicos con las dos serpientes, ¿no? Lo que ocurre es que la forma de trabajar con la medicina en aquel momento era bastante diferente a la de ahora. ¿Tá? Se trataban de encontrar medicinas a partir de las plantas y formas de preparar esas plantas para poder ayudar a curar a la persona. Con el paso de los siglos se fueron decantando, se fueron puliendo, ¿tá? Hasta que Hahnemann, allá por el siglo XVII, un médico alemán, enojado porque ya a esa altura las medicinas enfermaban más, según él, de lo que curaban, decide probar cambiando las dosis. Utilizó para eso un principio que Paracelso ya lo había hablado, de que la diferencia entre el veneno y el medicamento es la dosis. Y eso hasta el día de hoy. No es lo mismo tomarse un vaso de vino tinto con la comida que tomarse un litro de vino tinto con la comida. Una cosa te puede favorecer mucho para regular el colesterol, por ejemplo, si el vino es tinto y es vino de verdad. Y de la otra forma te revienta el hígado. Entonces, esa dosificación hizo de que él empezara a experimentar. Y él había encontrado, por ejemplo, que si le daba quina a un paciente, en cantidades elevadas, a un paciente sano, presentaba los mismos síntomas del paludismo. Entonces empezó a tratar a pacientes de paludismo con quina reduciendo las dosis, hasta que de pronto se encontró con que la enfermedad se podía resolver fácilmente, de una forma más suave, más natural, y empezó a tomar diferentes plantas que son tóxicas, que son venenosas, en diluciones, a veces diluciones tan altas que prácticamente queda como indetectable, queda como una molécula de la planta esa, pero de algún modo esa homeopatía funciona. Funciona lentamente y a largo plazo, pero funciona. Eso es la homeopatía de Hahnemann, también conocida como homeopatía alemana, porque tiene esa línea. Pero hay otras líneas homeopáticas. En nuestro caso trabajamos con una homeopatía paracelsiana que se forma con tinturas madres, que son extractos concentrados de plantas medicinales. Se ponen diluciones homeopáticas de las plantas homeopáticas, que son estas plantas que te decía. Otro sistema homeopático que son las sales de Schussler, que son minerales y metales, también diluidos de 1 a 100, o sea, son diluciones muy pequeñas, pero funcionan. Todo eso se combina en un preparado, que es el que, en mi caso, bueno, sugiero a la gente que lo utilice y que está dando muy buen resultado. Con respecto a la homeopatía de Hahnemann, la gran discusión es si es un medicamento o si es un placebo. Y acá entramos con otro principio que tiene que ver con el del movimiento de la energía. Y principalmente con ese concepto de que el agua tiene memoria.
Ustedes habrán escuchado en algún momento a Masaru Emoto, este médico japonés, que hacía resonar músicas diferentes sobre una partícula de agua, después la pasaba a un microscopio electrónico, fotografiaba la molécula y cada molécula tomaba una forma según la música que la afectaba. Y esa música a su vez generaba una memoria en el agua, o sea que eso quedaba permanente. De la misma manera, se sabe que el agua que recibe una influencia de algo mantiene esa energía y la transmite. Ese es uno de los principios, diríamos, de la homeopatía, que bueno, como todas las cosas que están en discusión, cuando se habla de energía no se entiende muy bien de qué se trata, pero curiosamente somos energía, ¿no? Estamos hechos de moléculas, de átomos, que a su vez están vibrando y que mantienen una transmisión de movimiento, de sentir y de pensar, que termina formando todo esto que nos rodea, ¿verdad? Excelente. O sea que se puede decir que la homeopatía que practicás, ¿se puede hablar de homeopatía personalizada o es un error? Sí, eso tiene un nombre, se llaman fórmulas magistrales. La fórmula magistral es una fórmula que uno elabora como técnico en laboratorio homeopático, utilizando las combinaciones que existen de todo lo que tenemos, una artillería muy grande de plantas de todo calibre, para lograr, bueno, ese efecto en la persona, porque sabemos que todos los organismos son diferentes y no todos exigen ni la misma medicación ni la misma dosis. Ahí está. Soy consciente y doy fe porque hace muy poco le pedí a Gustavo que, fabricara, no es la palabra, una fórmula para alguien muy especial, con una salud muy comprometida, y en este momento se está viendo el resultado y se está viendo de una manera increíble, ¿verdad? Y muy importante. No lo sabías tampoco y te lo estoy transmitiendo ahora. Bueno, es una alegría para mí realmente, y bueno, es un poco lo que venimos a hacer, ¿verdad? Lo que intentamos dentro de la ciudad, de los diferentes lugares que estoy trabajando, en Tacuarembó, en Montevideo, en Maldonado, Paysandú, Salto, por supuesto. He tenido resultados muy interesantes con un montón de personas que se han recuperado de, a veces, enfermedades irreversibles. El único problema que existe con este tipo de terapias, y vos lo sabés mejor que yo también, es la paciencia que la gente tiene que tener y la constancia. Todos los terapeutas de terapias naturales luchamos con ese problema, que a veces la gente quiere la pastilla mágica, ¿no? Que dame esto que me resuelvo allá, y cuando vos pasaste un montón de años generando una patología, no la vas a resolver en 2 días, o sea, ni en 3 meses, a veces lleva un tiempo. Estos sistemas homeopáticos que preparamos son bastante buenos y rápidos. Hay otros sistemas homeopáticos que son más lentos, pueden demorar hasta 2 años. Acá en 3, 4, 5, 6 meses vemos el resultado, pero hay que tener la constancia. En algún momento, conversando, me dijiste de que la homeopatía actúa muy bien y más rápidamente sobre órganos blandos, ¿verdad? Sobre tejidos blandos. Sí, actúa primero sobre el sistema hormonal, sobre el sistema glandular y sobre todos los órganos en cuanto a ayudar a su cicatrización, a su curación, en el entendido de que es el cuerpo humano, con su sistema inmunológico, el que se recupera, como también el que se enferma. Entonces lo que hace la homeopatía es tratar de volver a recuperar ese equilibrio. Por ejemplo, los armonizantes nerviosos no te van a dopar, ni te van a dormir, ni te van a sedar. Lo que van a hacer es trabajar sobre el sistema hormonal, volviendo a recuperar ese equilibrio, esas bombas que tenemos en el cuerpo, que están todo el tiempo trabajando armoniosamente, y finalmente la persona comienza con un armonizante nervioso a dormir mejor, a sentirse mejor, a estar más descansado, sin necesidad de estar adormecido, como puede ser una medicación psiquiátrica, ¿verdad? Del mismo modo, si vamos a trabajar sobre inflamaciones, colon irritable, bueno, todos los tejidos blandos se recuperan, diríamos, más rápido. El problema que hay con la homeopatía son los tejidos duros, los huesos, la parte ósea, la parte articular. Se puede tratar, pero lleva mucho más tiempo de lo que la gente a veces está dispuesta a tolerar. Y otro problema que es importante tener en cuenta con respecto a la homeopatía, para que la gente realmente lo tome seriamente en cuenta, es lo que se llama empeoramiento de la enfermedad. El organismo frente a una enfermedad reacciona, su sistema inmunológico reacciona. Si nosotros le damos medicación paliativa a una persona, o le damos algo como un corticoide, por ejemplo, que corta, bloquea una reacción inmunológica del cuerpo, por lo tanto ya no te pica más ni se te inflama, pero
lo que hizo que eso se inflamara, que a veces es un tóxico que está bajo la piel, permanece ahí perjudicándonos. En el caso de la homeopatía lo que ayuda es al proceso de depuración. Así que si tenés alergia te vas a brotar el doble. Los primeros días, a veces la gente asusta y dice, oye, empecé a tomar la homeopatía, me hace mal. Me produjo diarrea. Y sí, porque tenés los intestinos llenos de basura. Tenemos que ir terminando, pero te hago una pregunta cortita para que me contestes brevemente. ¿Puede tener que ver con lo que también le llamamos crisis de sanación? Sí, es lo mismo. Sí, sí. El empeoramiento del síntoma a veces tiene que ver con esa resistencia justamente a curarse, que tiene que ver con otros factores emocionales que da para hablarlo en otro programa porque realmente es... Bueno, evidentemente esto está muy interesante, ya dejamos la invitación hecha para que Gustavo venga cuando lo desee. Creo que fue muy enriquecedor escuchar a Gustavo y bueno, nosotros nos despedimos con Enfoque Holístico hasta dentro de 7 días. Muchas gracias y buenas noches.